Dentro de las próximas semanas, el Partido Comunista va a realizar un congreso, esto para analizar diversas materias. Una de ellas, por ejemplo, será el giro dado por el gobierno luego de este llamado a priorizar debido a la situación económica. Sin embargo, ayer algunas voces de la colectividad pidieron claridad sobre qué es lo que se hará en algunos temas que son muy sensibles. Por ejemplo, educación o la reforma laboral. Vamos a analizar este tema precisamente con el diputado del Partido Comunista, jefe de bancada, además, Daniel Núñez. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias, diputado. Muy bien, buenos días. Diputado, ¿cuál es la posición que adopta el Partido Comunista respecto a este segundo tiempo del gobierno, a este giro que da la mandataria con el discurso del viernes pasado? Y en particular en relación al programa, ¿cuánta gradualidad, cuánta jerarquización para ejecutar en este gobierno está dispuesto a tolerar el Partido Comunista? Bueno, la verdad que en este cambio que se está haciendo, o no cambio, sino que en estas precisiones que han surgido a partir de este gabinete ampliado que se hizo, se acuñó una frase que hemos conversado mucho con el ministro Izaguirre que grafica un poco el estado de ánimo del gobierno, que es esto del realismo sin renuncia. A nosotros nos parece que es necesario que esta frase pueda ser precisada en términos de que han habido dentro de la propia nueva mayoría distintas interpretaciones. Yo diría que algunos nostálgicos de lo que fue la política de los consensos, de las políticas neoliberales, han querido decir que esto implica derechamente la renuncia al programa y de que incluso Gutenberg Martínez señaló que este era un programa que había sido un programa utópico, imposible de cumplir desde su inicio. A nosotros nos parece que eso es una interpretación errada. Y lo que nosotros entendemos, y en ese sentido la propia presidenta ayer hizo algunas clarificaciones que me parecen importantes y positivas, es que esto se trata de hacer ajustes en un escenario, en una coyuntura distinta a la que vivíamos un año y medio atrás. Nadie puede cerrarse a que en 4 años de gobierno tengamos que ir mirando y precisando aspectos, más aún cuando el presupuesto se elaboró con una proyección de crecimiento que hoy día no se cumplió a cabalidad. Pero yo quiero insistir en que nosotros tenemos la firme convicción de que el gobierno, la presidenta Bachelet, debe cumplir con las reformas estructurales que prometió, y yo creo que sus palabras últimas lo han ratificado, nos clarifican. Pero está la posibilidad de que efectivamente no se cumplan algunas cosas, en algunos temas por un asunto del contexto político. Fulvio Rossi decía, por ejemplo, es iluso pensar que se va a cambiar la Constitución efectivamente en este gobierno. Y en otros contextos también por las posiciones que han ido adoptando los partidos respecto a reformas claves como la laboral, que se está tramitando en el Senado y que podría sufrir algunos ajustes. Entonces, por eso le pregunto si cuáles son los pisos mínimos que toleraría el Partido Comunista de jerarquización, priorización o gradualidad a esta reforma. Bueno, ayer la presidenta Bachelet, por ejemplo, en relación a la gratuidad, señaló que la meta del 70% al 2018 se mantenía. Lo dijo en varios medios de comunicación y yo creo que eso es fundamental porque es uno de los objetivos y de los aspectos en que hay un compromiso ciudadano significativo. Ahora, en las reuniones que nosotros hemos tenido con el equipo de Hacienda y con las declaraciones del propio ministro, una de las preocupaciones principales del gobierno es que el gasto público no se dispare en términos de llegar a un déficit que después ponga en riesgo los equilibrios macroeconómicos. Eso es un dato real que hay que contemplar. Sin embargo, la reforma laboral es una de las reformas que tiene cero costo fiscal, porque lo que busca es un ajuste en la relación capital-trabajo en las empresas, que es a nivel micro, que es negociado. Por lo tanto, a mí me parece que no hay ningún argumento, y eso se lo dijimos al ministro Izaguirre el día lunes en La Moneda, ningún argumento que pueda llevar a que el gobierno relativice o eche pie atrás en los aspectos, por ejemplo, que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo creo en ese sentido que francamente no habría argumentos y motivos para echar pie atrás en la reforma laboral, y es lo que nosotros pensamos que el gobierno va a hacer, que es mantenerla, apoyarla, a lo menos como ya salió en la Cámara de Diputados. ¿Y de esas dos reformas en particular depende también la continuidad que pueda tener el Partido Comunista dentro de la nueva mayoría? Mire, francamente en la agenda del Partido Comunista y también en el debate de nuestro Congreso no está planteado la posibilidad de salir del gobierno. Nosotros vamos a defender este gobierno contra el chantaje que han hecho los grupos económicos, porque la verdad que si uno dice qué pasa con las aceleraciones, es cierto. Tenemos un contexto latinoamericano que no es bueno. América Latina va a crecer, según la última proyección, este año un 0,5%. Eso impacta en la economía chilena. Chile tiene mucho intercambio con Brasil. Tenemos un precio del cobre que, producto de los fenómenos, sobre todo en China, todavía no se estabiliza con claridad. Pero hay otro porcentaje de la desaceleración, el Banco Central lo estima en 1/3, que responde a que la inversión interna ha bajado. Y eso responde a una decisión política. No hay ninguna racionalidad económica que indique por qué hay que invertir menos. Y ahí creemos que hay un chantaje de los grandes grupos económicos que están buscando presionar para no hacer las reformas. Frente a ese chantaje no se puede ceder
y por eso que es tan importante que esta reforma laboral salga adelante. Diputado, usted dice, nosotros vamos a apoyar al gobierno y hasta ahora no hemos hablado de la posibilidad de salir, pero sí, por ejemplo, algunos son críticos que el PC siga manteniendo esta postura que no descartan estar en las calles, sobre todo si es que no se cumple con ciertos aspectos del programa de gobierno. ¿No genera esto una cierta dualidad, podríamos decir, en el apoyo que se le entrega? O sea, gobernar, querer defender ciertas cosas, pero a la vez no descartar estar en las calles también. O sea, nosotros no vamos a renunciar y nunca ha sido parte de un acuerdo de gobierno el dejar de estar en la movilización en las calles. Pero lo curioso es que nos dicen esto el Partido Comunista, pero por ejemplo en el Colegio de Profesores hay 2 dirigentes del Magisterio Nacional que son del Partido Socialista, hay otro dirigente nacional que son del Partido Radical, y los dirigentes más críticos al gobierno han sido los dirigentes socialistas y radicales. Y resulta que nos trasladan a nosotros esa responsabilidad. Mire, yo no tengo ningún problema, porque yo creo que los gobiernos se hace política desde los espacios institucionales y también desde los espacios sociales y desde la calle. Y nosotros, por ejemplo, vamos a defender la reforma laboral en conjunto con las movilizaciones sociales. Y yo creo que en eso nos vamos a encontrar junto con el gobierno. ¿A la situación que está enfrentando el gobierno? En el caso de la reforma laboral, si nosotros salimos a las movilizaciones a las calles, yo marché el día sábado en la jornada de la CUT en Coquimbo, y yo marché no contra el gobierno, yo marché contra el chantaje que están haciendo los grupos económicos que hoy día están amenazando de que se apruebe una reforma laboral. Esta reforma laboral va a implicar cesantía, menor crecimiento económico, lo cual es falso. Por lo tanto, nosotros reivindicamos nuestro derecho porque de otra manera las decisiones políticas solo pasarían por los espacios institucionales, la ciudadanía no tendría derecho a participar. Y en ese aspecto creo que es parte fundamental de la democracia, es que reconozcamos el rol que tienen la sociedad civil, los movimientos sociales, y que no lo anulemos, porque lo otro sería pensar que el conflicto social, porque uno llega al gobierno, desaparece. Y esa lectura, la verdad que es una lectura, en mi opinión, ya derechamente más bien autoritaria, y creo que eso se hizo, por ejemplo, a principios de los 90, en que la transición trató de aniquilar, entre comillas, o neutralizar a los movimientos sociales, y eso provocó una despolitización de la sociedad chilena que nos pena hasta el día de hoy. Ahora, diputado, para ser concretos, hoy en La Tercera aparece un artículo que plantea que el Partido Comunista está evaluando la posibilidad de citar un congreso programático para analizar precisamente la continuidad del PC dentro de la nueva mayoría. ¿Es eso correcto o no? Absolutamente falso. Esa es una información tendenciosa que busca manipular, que busca crear crisis al interior de la nueva mayoría y también manipular el propio Partido Comunista. El partido no tiene congreso programático, el Partido Comunista va a hacer su congreso regular, que nos correspondía hacerlo el año pasado, lo retrasamos por la coyuntura política y que lo hacemos este año, y es un congreso en que vamos a discutir todos los temas, pero francamente en la evaluación de la Comisión Política, en la evaluación del Comité Central, no está planteado una valoración negativa del gobierno la posibilidad de salirnos. De hecho, si nosotros evaluamos, pensamos que lo hecho en materia de democratización es más significativo que lo que se hizo en 20 años de la concertación, y se lo cito: fin del sistema electoral binominal, reforma tributaria profundamente significativa, capitalización de Codelco, que implica fortalecer las empresas del Estado, son aspectos sustantivos de avance democrático, fin del lucro en la educación. Por lo tanto, nosotros no podríamos decir que hoy día tenemos una mirada crítica a esta gestión, al contrario, pero esto no ha terminado. Y sabemos que hoy día, como el gobierno enfrenta dificultades en las encuestas, de apoyo ciudadano, enfrenta dificultades económicas, tenemos que ir a una discusión mucho más precisa y no generar un cierto pánico que puede permitir que algunos sectores intenten echar para atrás con la reforma. Eso es parte de la realidad y por eso es que hemos salido también a expresarnos con mucha convicción respecto a la importancia que tiene que este gobierno termine cumpla lo prometido en materia de programática y ciudadana. Pero es una posibilidad de que ciertas reformas no se cumplan, en la medida en que el contexto económico, por ejemplo, no vaya mejorando, en la medida en que algunos partidos dentro de la propia nueva mayoría vayan moderando sus posiciones, en la medida en que esa desaceleración también se interprete como fruto de una desconfianza más que de este gallito, digamos, que define usted. Bueno, cuando uno es parte de una coalición en que somos 7 partidos, no puede pretender que todas las opiniones de su partido primen. Nosotros estamos por la Asamblea Constituyente y, bueno, si se llegan a otros mecanismos para llegar a la nueva Constitución, tendremos también que reconocerlo, aceptarlo. No podemos pensar que solo las posiciones del Partido Comunista van a ser 100% las del gobierno, porque entonces sería el gobierno del Partido Comunista. Y acá hay una coalición más amplia, eso es válido para los otros partidos también. Por lo tanto, ni la Democracia Cristiana, ni el PPD, ni el PS, ni el Partido Radical pueden pretender que sus posiciones sean a cabalidad las del gobierno. Yo creo que en ese aspecto, que haya partidos que tengan posiciones y opiniones son legítimos, pero yo me voy a quedar con la síntesis que haga la Presidenta de la República. Ahora, francamente hoy día, y creo que en eso ayer, cuando la Presidenta anunció que se iniciaba en septiembre un proceso constituyente
para la nueva Constitución, cuando ella dijo en las radios, yo lo vi en varios medios de comunicación, que la gratuidad del 70% es un compromiso que se va a cumplir y que el próximo año empiece la gratuidad a través de la ley de presupuesto, a mí me queda claro que el programa se va a cumplir. Ahora, Diputado, estamos llanos a evaluar si es que en alguna fase de esto se requiere más tiempo. Yo creo que en eso uno no puede cerrarse, porque efectivamente si esto se proyectó con un crecimiento del 4%, del 3%, y llegamos al 2%, llegamos al 3,5%, habrá que hacer ajustes, pero una cosa es que graduemos el cumplimiento de la meta en el tiempo y otra cosa es que digamos la meta o la reforma como es la gratuidad ya no va, porque efectivamente eso sería una renuncia significativa a aspectos del programa que nos obligarían a debatir. No estamos en ese escenario. Diputados, ustedes dicen como partido, ustedes están por la Asamblea Constituyente, pero lo que dejó ver ayer un poco la presidenta era más bien una etapa consultiva, de reflexión respecto al tema. De hecho, ella dijo hasta explicativa, porque muchos no entienden lo que significa la Constitución. Entonces, cuesta ver que en esa lógica podamos hablar ahí de cambios a la Constitución, de una etapa de mayor resolución respecto a esto, porque sabemos que el compromiso es una nueva Constitución, no partir con conversaciones, que fue un poco lo que dio a entender en el día de ayer. Sí, la verdad que nosotros esto lo conversamos con el ministro Izaguirre, él nos planteó que había un proceso en 3 etapas para llegar a la nueva Constitución y la primera etapa era este diálogo ciudadano abierto. A nosotros nos parece positivo lo que anunció la presidenta. Nosotros pensamos que efectivamente los cambios políticos profundos requieren más debate. Las propias reformas han generado mucha incertidumbre, por lo tanto nosotros vemos positivo que se discute en la base social, en las juntas de vecinos, en los liceos, en las universidades. ¿Y descartar el plebiscito, por ejemplo? Mira, claro, la presidenta cuando le pregunta al periodista dice, en esta etapa no, pero más adelante dice que ella no descarta, una vez que se haya avanzado en las temáticas, en los debates, llegar a plebiscito. Yo sé que hay un espacio abierto en ese sentido. Pero a nosotros nos parece positivo y lo que rescatamos es que en este momento la presidenta nos anuncia que en septiembre va la discusión de nueva Constitución. Falta definir aún tal vez el mecanismo. Estamos abiertos y creemos que es un aspecto sumamente relevante. Ahora, pero ¿qué le parece que hay varios parlamentarios que están están señalando que no es el momento adecuado, que hay que dejar de frentón esta discusión para el próximo gobierno, que sobre todo no están las capacidades de asumir este tema, dada la sensación de incertidumbre que puede generar discutir un debate que tiene que ver con nuestra Constitución? Si hay incertidumbre el año 2015, 2016, lo más probable es que el 2018, el 2019 o 2020 también lo exista. Yo creo que ese no es el argumento. Yo lo que entiendo que hay inquietud en parlamentario, y en ese aspecto estamos llanos a evaluarlo, es que uno dice, ¿seremos capaces en 2 años y medio de tener y promulgar una nueva Constitución de tal manera que el 10 de marzo la presidenta Bachelet se va con nueva Constitución firmada? Se ve difícil. Se ve difícil porque si uno mira realidades latinoamericanas que han hecho nuevas constituciones, estos procesos han tomado más de 4 años. O sea, nueva constitución en el periodo de Michelle Bachelet, ¿usted dice que no vamos a tener? No, yo no digo no vamos a tener, yo digo que es difícil. Pero eso quiere decir que podemos dar pasos sustantivos. Por ejemplo, podemos llegar a acordar un mecanismo común, claro, transparente y iniciar el proceso constituyente. Y tal vez la promulgación de la nueva constitución traspase. Yo creo que en eso hay que estar abierto. Bien. Porque la nueva constitución es una norma que nos va a regir por décadas y por lo tanto, si nos toma más de 4 años, bienvenido sea. Pero muy distinto a eso es que alguien me diga, mire, esto se cerró en nueva constitución y todo queda pendiente para el 2018, un futuro gobierno. Creo que es una irresponsabilidad política mayúscula y no es esa la visión que tenemos ni nosotros, ni creo que es lo que ha expresado la presidenta Bachelet. Diputado Núñez, gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias. Buen día.